por comenzar la presentación de hoy. Bueno, le damos la bienvenida a Elian Piaggio a nuestra presentación de hoy, que es la quinta de nuestro ciclo. Elian, como bueno, habíamos contado en la charla anterior, nos va a contar hoy su experiencia precedente y actual en la creación de un spin-off a partir de su laboratorio de investigación y cómo, bueno, cómo fue el proceso y cómo es la vida, digamos, de un jefe de laboratorio que a su vez es el fundador y está todavía involucrado en una startup en biotecnología. Un poquito para hacer el repaso habitual, digamos. A ver si mi computadora acepta. Ahí está. Un poquito un recordatorio de los objetivos de este ciclo de conferencias. Sobre el ciclo de conferencias, este ciclo de conferencias tiene dos objetivos. Uno es generar un poco de conciencia, digamos, y proveer a través de la experiencia de gente que está activamente participando en distintas actividades de tech transfer, a través de esa experiencia, proveer de elementos a la gente que está en el ecosistema argentino, sea en Argentina o en el exterior, y que está interesado o ya activamente participando en actividades de technology transfer, innovación, etcétera, en biotecnología. Y la segunda parte es promover entre todos los que estamos interesados en esto y también tener algún tipo de interacción y contribuir a la dinámica del ecosistema en Argentina, promover la interacción entre toda esta gente. La estructura del ciclo está hecho de una manera cronológica, digamos. Comenzamos con los Tech Transfer Office, o sea, cómo es la detección de las ideas con potencial translacional a nivel académico. Luego la segunda parte fue ya desde el lado de la gente, de las estructuras que invierten en este tipo de iniciativas, en startups, licencias, etc. Vimos un Venture Capital y luego Ariel Sabine la semana pasada que nos contó cómo funciona el Open Innovation en AstraZeneca. Y hoy vamos a comenzar con los, digamos, para mí lo que un poco son los protagonistas de esta historia, que son los emprendedores, digamos, la gente que crea startups y los que están ahí en la trinchera, digamos. Vamos a comenzar justamente con Elian. Y finalmente, la última parte, la última charla, va a ser sobre el proceso final de todo lo que tiene que ver con la formación de nuevas tecnologías, que tiene que ver con la aprobación a nivel de las agencias regulatorias, típicamente en nuestro caso los ensayos clínicos. Dos palabras sobre los organizadores. Yo voy a ser su host hoy en todas las charlas hasta ahora, eventualmente. David Silvestre, Silvana de la Pena en representación de la Red de Científicos Argentinos en los Países Bajos. Silvana no está presente con nosotros hoy. Y Sebastián Tagrosa-Oquita, que nos ayuda desde el Ministerio, desde el MISIT en Argentina con la organización. Algunas reglas de cómo se va a proceder nuestra presentación hoy. La presentación y Q&A va a ser en español. La presentación está siendo grabada. Todos los participantes van a estar muted. Elian indicó que no tiene problema en ir respondiendo preguntas a lo largo de su presentación, así que vaya poniendo sus preguntas en el chat y vamos a ir viendo cómo vamos respondiendo la pregunta, si las vamos haciendo según la charla o esperamos hasta el final. Potencialmente, como siempre, la charla puede ser, si el tiempo, si se requiere, extendida unos 10-15 minutos. Y al final de todo el ciclo de charlas, le vamos a enviar a todos los participantes un cuestionario para ver cuál fue su experiencia, y cuál fue el mensaje, qué cosas les gustaron, qué cosas no les gustaron, qué cosas les gustaría ver, si hay otras actividades después de este ciclo, para ver si hay una continuación. Y habiendo dicho esto, voy a dejar de compartir mi pantalla. Y le doy la palabra a Elian, que nos va a contar su experiencia. ¿Podés compartir tu pantalla, Elian? No. No, pero porque todavía está la tuya. Está la mía todavía. A ver. Ahora podrías... Ahí la deberías poder compartir. Listo. ¿Ven mi pantalla? Ahí se ve bien, sí. Perfecto. Bueno, entonces yo me presento, soy Eliane Piaggio. Primero me excuso por hablar en español, que hace ya 22 años que estoy en Francia, a veces patino un poquito con mi español, pero todo en la parte científica.
Y bueno, la misión que tenía hoy es contar mi historia de cómo creé nuestra startup, que se llama Eglet Therapeutics, a partir de los descubrimientos que hicimos en el laboratorio de investigación. Entonces, mi laboratorio académico está en el Instituto Curie en París, que, o sea, tengo una suerte enorme de estar acá porque es como the place to be, es un hospital que hace solo cáncer, unido a un centro de investigación que tiene una variedad en toda la investigación, desde físicos, matemáticos, gente que trabaja en el zebrafish, hasta gente como yo que hace estudios translacionales, con acceso a plataformas súper actualizadas que nos permiten estar actualizados con las últimas tecnologías. Bueno, entonces mi equipo se llama Inmunoterapia Translacional, y como el título lo dice, tratamos de descubrir inmunoterapias y llevarlas al hombre. Entonces, me pidieron que haga una pequeña reseña sobre mi biografía, que no me gusta hablar de mí mucho, pero bueno, la situación obliga. Soy rosarina, obtuve mi título de bioquímica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario, y apenas me recibí, abrí un laboratorio de análisis clínico, se ve que ya tenía la beta empresarial, hasta que me vine a Francia en el 2000, y como me aburría haciendo clínica, decidí hacer un PhD, y hice mi tesis bajo la dirección de Oscar Botazo y Silvia Rebelli, que fue el estudio del tratamiento de la enfermedad de Chagas con interferón gamma. Entonces, desde ahí ya empecé a hacer inmunoterapia acá eran en enfermedades parasitarias. Y después de mi doctorado vine a Francia, hice un primer postdoctorado donde estudié la fisiopatología, y la terapia de enfermedades autoinmunes, primer postdoc, y el segundo me especialicé en las terapias a base de células T regulatorias, que ahora les voy a explicar qué es lo que son, y a partir de ahí hice siempre inmunoterapias con regulatory T-cells. En el 2007 recién, o sea, bastante vieja, pude entrar en el sistema francés después de pasar un concurso equivalente al concurso del CONICET, y después soy investigador correspondiente del CONICET desde el 2010, y después, bueno, hice la carrera, pasé de encargado de investigación a director de investigación, etc. Y hoy soy directora de investigación de tipo 1 en el equipo en el Curie. Y hace 3 años fundé Eglet Therapeutics, y por ahora soy lo que se llama Acting Chief Scientific Officer de la compañía. Entonces, antes de mostrarle nada, todo lo que les voy a mostrar es un trabajo enorme de un equipo. Este fue nuestra primera salida después del confinamiento al Panteón, acá al lado de donde trabajamos en el Curie, en el cual seguro hay todo el equipo, empezamos. Todo el equipo académico, donde hay médicos y bioquímicos y biólogos que trabajan, bioinformáticos, pero también es un trabajo de grupo enorme. Hacer la inmunoterapia translacional es bastante complicado, y tenemos que coordinar las actividades con los médicos, los patólogos, administrativos, para proteger los datos de los pacientes, legales, regulatorios, y por supuesto son colaboraciones entre varios laboratorios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el laboratorio académico? En el laboratorio académico, como dije, acá en el Curie tenemos la suerte de que, como estamos basados en el hospital, recibimos muestras frescas de los pacientes, y estudiamos la sangre, los ganglios que drenan a los tumores, y los tumores en los cuales hacemos un estudio de cómo está el sistema inmune en estos órganos, con el objetivo final de encontrar nuevos marcadores que se puedan targetear, o nuevos biomarcadores que pueden utilizarse para estudiar las respuestas en los pacientes. Y una vez que tenemos identificados esos marcadores, los estudiamos en modelos preclínicos, in vitro, in vivo, en ratones inmunocompetentes, en ratones humanizados,
con la idea final de cerrar este ciclo proponiendo nuevas drogas, nuevos biomarcadores, nuevos trials. Y una forma de cerrar este ciclo fue a través de la creación de EGLE, que nos va a permitir, como yo voy a mostrar en la charla, llevar a la clínica un nuevo medicamento que surge de los resultados de nuestro equipo. Y si yo digo que surge los resultados de nuestro equipo, todo empieza por esto, no es para decir cuántos papers que hicimos, no es solo para decir que el trabajo que se lleva a la clínica parte de una investigación fundamental o aplicada, pero investigación pura y dura, que es lo que da la innovación. Y la pregunta que nos habíamos hecho en el laboratorio nosotros era, mucha gente estudia cómo está el sistema inmune en la sangre o en el microambiente tumoral de los pacientes, y tener acceso a los ganglios que los drenan es bastante complicado, pero bueno, luego de haber montado ese circuito, por los cuales se ató un gran trabajo de logística, la gran pregunta que nos hacíamos, queremos entender qué pasa cuando los ganglios están siendo metastatizados por las células tumorales, porque los ganglios son el lugar del cuerpo en donde la respuesta inmune comienza, y es también el lugar donde las células tumorales primero metastatizan antes de diseminarse. Entonces, desde el punto de vista clínica, tiene un valor pronóstico importante para el paciente y define el tratamiento de los pacientes, y desde el punto de vista inmunológico queríamos entender si cuando la metástasis llega al ganglio sigue siendo un sitio donde la respuesta inmune se activa o donde se va a frenar, que en inmunología decimos se toleriza. Y además, ahora saben que hay todos estos immune checkpoints que están de moda, que es una nueva forma de tratar al cáncer, modulando el sistema inmune, los targets de estos checkpoints están tanto en el tumor como en el ganglio, de ahí el interés de trabajar con los ganglios. Entonces todo empezó con él. Este fue el primer trabajo, empezó hace 20 años, porque trabajo sobre las células regulatorias hace toda una vida, pero digamos que aquí fue el principio de lo que transferimos a la compañía. Como yo les decía, estamos tratando de entender el sistema inmune, sobre todo en los ganglios que están invadidos por las metástasis, y como somos inmunologistas sabemos mirar por citometría de flujo, en histología, y por test funcionales cómo funciona el sistema inmune. Y lo que encontramos en un primer estudio en el cual comparamos cómo estaban los linfocitos T en los ganglios no invadidos versus los invadidos versus el tumor, lo que encontramos en este trabajo, que fue hecho por Nicolás Núñez, un argentino de Córdoba, que vino a mi laboratorio a hacer el postdoc, súper talentuoso, junto con Jimena Toselo, otra cordobesa talentosa, encontraron que cuando hay células tumorales que entran en el ganglio, o mismo en el tumor que hay muchas células tumorales, eso genera una acumulación de células reguladoras. Estas células reguladoras, yo les voy a explicar ahora, en cáncer son muy negativas, porque las células reguladoras o células supresivas lo que hacen es inhiben la respuesta inmune. Las células reguladoras son un tipo de linfocito que la función es, por un lado, de mantener que el sistema inmune no se active mucho, porque si se activa mucho genera autoinmunidad, y entonces lo que hace es inhibe en general la respuesta inmune a través de muchos mecanismos distintos según estén presentes en la grasa, en un ganglio, en un tumor, etc. Y estas células regulatorias, como inhiben que el sistema inmune se active mucho, previenen que el propio cuerpo ataque a su estructura, lo que es decir, previene la autoinmunidad, previene el rechazo de los fetos, porque el feto es como un semitrasplante en la madre, controla que no haya una inflamación desmesurada cuando hay una bacteria, un virus que entra al cuerpo, pero al mismo tiempo, como frena la respuesta inmune, también frena la respuesta inmune contra el tumor. Entonces había ya resultado en la literatura que mostraban que, por ejemplo acá, en este dibujito ven cómo crece un tumor sin ser tratado en el ratón, y ven que cuando se da esta molécula que se llama anti-CTLA4, que es una molécula que va a inhibir a las células regulatorias a través de esta CTLA4 que está presente en la superficie, el tumor, ven acá, deja de crecer. El problema, como yo les decía, es que si uno elimina todas estas células regulatorias que controlan la activación del sistema inmune, sí, se puede eliminar el tumor, pero al mismo tiempo se generan efectos no deseados relacionados a la superactivación del sistema inmune, sobre todo autoinmunidad.
Entonces, lo que nosotros dijimos es, bueno, ya habíamos visto que estas células regulatorias se acumulan por el tumor las atrae, entonces inhibe a las otras células del sistema inmune que lo rechacen, como yo les decía, si inhibimos todas las células regulatorias de todo el cuerpo, se genera inmunidad. Entonces la solución que quisimos proponer era de matar solamente, o eliminar solamente las células regulatorias que están presentes en el tumor. Acá hice un esquemita en el cual, si todos los circulitos son células regulatorias, queremos solo matar las verdes, que son esas que están en un tumor de pulmón, por ejemplo, en este dibujo. Eso permitiría que las otras células inmunes ataquen el tumor de pulmón, pero no generaríamos autoinmunidad. ¿Y cómo hicimos para detectar qué era la característica de esas células tumorales? Eso lo voy a decir en la próxima, perdón. ¿Y cómo las vamos a targetear? Y esto es lo que estamos haciendo hoy en la compañía. La forma de targetearla es doble. Por un lado vamos a hacer un anticuerpo que va a reconocer algo que está solo presente en estas células verdes, por eso decimos un anticuerpo contra las células T regulatorias del tumor, diferente de todas las otras células T regulatorias, pero no lo vamos a dar solo, lo vamos a dar una estructura de lo que se llama una inmunocitoquina. Una inmunocitoquina es una inmunoglobulina, que está acá en azul, pegada a una citoquina. Y esta citoquina es una citoquina modificada, que ahora les voy a explicar cómo funciona, que lo que hace es mata a las células regulatorias. ¿Y cómo las mata? Las células regulatorias para vivir necesitan de una molécula que se llama interleuquina 2. Si uno le saca la interleuquina 2 a las Treg se mueren por deprivación de su factor de crecimiento. Por eso a esta inmunocitoquina, la citoquina, el concepto lo llamamos Treg starver, porque van a deprivar a las Treg de su acceso a la molécula que necesita para crecer, que es la IL-2. Ahora les explico cómo la diseñamos. Pero al final, esta que es nuestro concepto innovador, es una inmunocitoquina que va a ser específica de las Treg del tumor, no va a inhibir todas las otras células reguladoras del cuerpo, inhibiendo la autoinmunidad, y al mismo tiempo va a ser más efectivo de todo lo que existe hasta hoy en el mercado, porque va a actuar por dos mecanismos de acción. Uno es este anticuerpo que va a tener ya per se un efecto en las células regulatorias, y otro, estas IL-2, estas citoquinas modificadas que también cuando que van a matar a las Treg, pues le van a inducir apoptosis. Ahora les voy a explicar cómo. Entonces, ¿cómo llegamos a estas moléculas que yo llamo antagonistas de la IL-2? Esto no importa que no sean inmunólogos, se puede entender el concepto. Como vieron hasta ahora, yo les estoy diciendo que el sistema inmune, por un lado, se activa con células que llamamos efectoras, como los linfocitos CD8, las NK, y por otro lado se frena con células que yo llamo las células regulatorias. Las dos células necesitan de esta citoquina, de esta hormona del sistema inmune IL-2 para crecer. Nada más que el receptor al cual se pega la interleuquina 2 es distinto en las células efectoras y en la regulatoria, porque la regulatoria tiene una cadena más, que es esta cadena alfa, que hace que sea mucho más capaz de pegarse a la IL-2 que las células efectoras. Entonces lo que hicimos, modificamos la IL-2 para que se pegue bien a la cadena alfa, esta que es única de las Treg, y se pegue mal a las beta-gamma, de forma tal que solo se va a pegar en las células regulatorias. Y esto lo hicimos con otro argentino, de casualidad, y un español, Félix Rey y Pablo Guardado Calvo, que son virólogos estructurales y que trabajan en el Instituto Pasteur. Y lo que ellos hicieron fueron diseñar de forma computacional unas moléculas de IL-2 modificadas, en las cuales dejamos que se peguen bien a la cadena la cadena alfa que está presente en las células regulatorias y no en las otras, pero le cambiaron todos los aminoácidos que están en esta parte, que es la que se pega a las Treg y a las células efectoras. Cuando hicimos esto, el resultado final fue una molécula que la llamamos muteínas o variantes de la IL-2, que actúa como una antagonista de la IL-2, porque ¿qué es lo que hace? Se pega al receptor e impide que la IL-2 normal o wild type induzca la señal, y si las células regulatorias no tienen la señal de la IL-2 se mueren. Y al mismo tiempo, y eso fue completamente por azar, porque la ciencia también es azar, y entre todas las mutaciones que le hicieron a estas moléculas,
generaron otras variantes de la IL-2 que solo se pegan a las células regulatorias, porque necesitan otra vez esta cadenita que estas son las regulatorias, y a pesar de que señalan menos bien que la IL-2 wild type, solo logran señalar de forma parcial en las células regulatorias. Entonces tenemos dos moléculas, una que va a matar a las células regulatorias porque desplaza o es antagonista de la IL-2 normal, y otra que solo va a activar las células regulatorias y que la podemos utilizar para estimularla. Entonces, lo que le voy a explicar a través de la charla, que estas moléculas que diseñamos en la compañía y que hicimos una patente, se licenciaron a EGLE, que lo que va a hacer ahora es desarrollarlas como nuevos medicamentos, una para en inmunooncología matar a las células regulatorias que frenan la respuesta antitumoral, y otra, esta que actúa como agonista parcial y que activa solo las células regulatorias, para ser desarrollado en autoinmunidad, donde necesitamos el efecto opuesto, es decir, necesitamos aumentar las células regulatorias para inhibir la respuesta inmune que está exacerbada en el lupus, en la diabetes, en la artritis. Entonces, Eliane, sí, una pregunta con respecto, tengo una pregunta del público con respecto a la patente. ¿La patente cubre la tecnología para unir el anticuerpo a la inmunocitoquímica también? A la inmunocitoquina, perdón. Bueno, en realidad hicimos dos patentes, muy buena la pregunta. La primera eran las variantes solas, y cuando apenas nos dimos cuenta que queríamos vehiculizarlas a través de un anticuerpo, hicimos una segunda patente en la cual protegimos la fusión al anticuerpo. Entonces está todo protegido. Bueno, y esto es como andan, o sea, para los inmunólogos adictos, la fosforilación STAT5 es como la primera señal que se activa cuando la IL-2 se pega al receptor. Esta es la IL-2 wild type, cuando le ponemos la otra se desplaza la señal, entonces las Tregs sin esto se mueren, y a las otras células, ven las CD8, las convencionales NK, se modifican muy poco, por lo cual solo matamos a las Tregs. Entonces, hasta ahora les expliqué que tenemos una nueva molécula, que son estas variantes de la IL-2, que nos van a matar las Tregs. Pero si ponemos la variante sola, vamos a matar a todas las Tregs. Entonces dijimos al principio que la estrategia era matar solo las que estaban en el tumor. Entonces, ahora viene la segunda parte que hicimos también en mi laboratorio académico, que era tratar de entender qué pueden tener estas células del tumor, células regulatorias del tumor, diferente de las células que están presentes en el resto del cuerpo. Y en realidad lo que habíamos aprendido antes es que estos linfocitos regulatorios, cuando están en distintos lugares del cuerpo, se adaptan al medio ambiente en el que viven y expresan distintas moléculas. Entonces podemos aprovechar esta plasticidad de las células regulatorias para entender si hay algo que sea único de estas células regulatorias que están en el tumor, que son muy parecidas a las otras, pero tienen algo distinto que les permite adaptarse a la hipoxia, a la falta de nutrientes que hay en los tumores. Para hacer eso, utilizamos, estando en el Curie, una de las últimas tecnologías que existen, que es el secuenciamiento de células únicas, que lo que permite es secuenciar una por una células individuales, pero a alto rendimiento, por lo que se pueden analizar al mismo tiempo decenas de miles de células de forma independiente. Entonces, el estudio que hicimos fue, tuvimos acceso a la sangre, a los ganglios y a pedacitos de tumores de los pacientes con cáncer de pulmón, como mostramos antes el otro paper en el cáncer de pecho, y sorteamos, separamos las células regulatorias y los otros linfocitos que son los que dan la respuesta antitumoral, perdón, es que el mouse es muy sensible, y encontramos, estos son típicos gráficos con los cuales se representan múltiples variables en 2 dimensiones, encontramos un montón de subpoblaciones de células regulatorias. Cada puntito es una célula, y cada color es un subgrupo o clúster de células que comparten el mismo transcriptoma. Entonces, si ustedes ven en verde acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 10 subpoblaciones de células regulatorias. Y para encontrar de esas 10, cuáles eran las que estaban específicamente suprimiendo al tumor, y es que estaban en el tumor y no en los menos en los ganglios, y sobre todo no en la sangre, y tuvimos una hipótesis que fue decir, bueno, si son las que están suprimiendo al tumor, tienen que estar en mayor cantidad acumulada en el tumor con respecto a los ganglios y la sangre, tienen que tener
una señal de que han reconocido algo, y eso los linfocitos tienen un receptor que se llama T-cell receptor, TCR, que cuando se activa induce una asignatura, una firma transcriptómica que se puede conocer, y además como tenemos los receptores del linfocito T, que los podemos ahora clonar por primera vez en la historia, gracias a esta tecnología, podemos saber cuánto la célula se dividió, porque todas las células hijas clones tienen el mismo receptor. Entonces, encontramos que de todas estas 10 subpoblaciones había una, que es esta verde oscura, que cumplía con estas características, y que es lo que nos dice que son esas las que tenemos que inhibir y no todas las otras. ¿Cómo seguimos? Bueno, nos fijamos cuáles son los genes que están sobreexpresados en esta subpoblación de Treg con respecto a todas las otras células regulatorias y a todas las convencionales. Y así terminamos con una lista de genes en la superficie de esta subpoblación de células regulatorias que están inhibiendo en el tumor, que son las que queremos utilizar como medio para targetear a estas Tregs y dejar intactas las otras regulatorias del cuerpo. Esta fue la segunda patente que hicimos en el Curie, y fue la segunda patente que se licenció a la compañía. Y en la compañía, el primer trabajo que hicimos, y después vuelvo a explicar bien la historia, pero acá mezclo un poquito la compañía y el académico, lo que hicimos en la compañía, el primer trabajo con el primer empleado, que lo pagamos con nuestra propia plata, mi otro co-founder y yo, fue desarrollar un pipeline bioinformático, un diagrama de flujo que nos permitía integrar todos los datos que existían publicados, para poder entender si de esos 300 targets había algunos que no estaban expresados en el tejido normal, como las neuronas, el hígado, porque no queremos targetear células normales, y a su vez que fueran, gracias a todo lo que sabíamos, específicos de estas Treg verdes y no de todas las otras. Y después lo que vamos a hacer en la compañía es, una vez que tenemos ese grupo priorizado de targets, es validarlos y hacer el desarrollo clínico. Sí. Entonces, hasta aquí llegué. Y entonces, acá se creó la compañía. Y voy ahora a empezar a mezclar un poco, no a mezclar, voy a empezar a hacer históricamente cómo creamos la compañía, pero para mí es importante que se entienda que hubo dos características, dos patentes que vinieron de la academia, que son estas IL-2 modificadas que matan a las Treg o que las activan en la autoinmunidad, y esta lista de genes que permiten caracterizar las Treg del tumor. Esas patentes se transfirieron a la compañía, y la compañía tiene como función llevar estas moléculas a la clínica. Entonces, ¿cómo se llama la compañía? Se llama Egle Therapeutics. ¿De dónde viene el nombre de Egle? Que lo puso una de mis estudiantes. Egle es una diosa de la mitología griega que simbolizaba, como de ahí dice ahí, la belleza, el esplendor, la gloria, la magnificencia, que eran los atributos esenciales para darle esperanza a los pacientes que sufren de enfermedades severas. Entonces, bueno, es como una diosa de la salud iluminada, y nos pareció que el nombre era lindo, y aparte es una mujer. Bueno. Y entonces nos establecimos en el 2020 como una spin-out del Instituto Curie, junto con mi co-founder, que es el CEO, el Chief Executive Officer, bueno, lo que estamos haciendo es tratando de desarrollar estas moléculas. Si lo pongo en el tiempo, ahora voy a entrar, hasta acá fue más que nada la parte científica, no sé si quieren hacer alguna pregunta de esta parte. Tenemos una pregunta, Dale. la verdad que se me cruzó. Yo tengo dos preguntas, son un poco científicas. Si la respuesta es breve, está bien también. Con respecto a la interleuquina 2, digamos, hace mucho tiempo que se está intentando modificar la interleuquina 2 para usarla. Existe proleuquina hace un montón de tiempo, hubo una empresa que se llamaba Nectar, que al final no lo pudo hacer, etc. ¿Cuál es la estabilidad de esta interleuquina que ustedes han logrado? Porque ese es el gran problema con la interleuquina, es que la interleuquina en todo caso es que no es estable, por eso no se puede hasta ahora, digamos. Esa es una pregunta. Sí. Y Bueno, la segunda pregunta es... Sí, por favor, adelante.
Sí, pues después me voy a olvidar. La interleuquina 2 está en la clínica desde hace más de 25 años y fue la primera inmunoterapia de cáncer, pero se daba Sí, en grandes cantidades, en high dose, porque si no se degrada muy rápido, pero al mismo tiempo es muy tóxica. Pero el objetivo ahí, cuando se da en grandes cantidades, es que lo que hace es activa todas las células del sistema inmune y bypassea las células regulatorias. ¿Ok? Entonces la gente lo que trata de hacer es al revés que nosotros por ahora somos los únicos en el mundo que estamos haciendo eso, trata de hacer lo opuesto que hacemos nosotros, que no se pegue a las T-Rex y que solo active las células efectoras, y las llaman superkines. Entonces hay un montón de desarrollo de estas superkines, inclusive pegilaciones como Néctar, o complejos IL-2 anti-IL-2, o IL-2 mutadas, como digo yo, estas superkines, que lo que hacen no es como nosotros, inhibir las Treg, lo que hace es activar todas las otras células tratando de que no se pegue a las Treg, ¿ok? Y si bien Néctar no anduvo, hay otras muteínas que están en evaluación activa, pero encore fast, somos los únicos que queremos utilizarla para matar a las Treg por starving, ¿ok? Pero en su tecnología entonces ustedes han testeado, han hecho estudios de PK o cosas así para ver que es Ahora estable la viene, ahora viene, interleuquina. ahora. Perfecto. Perfecto. Y tengo otra pregunta del público, que es, vos en el esquema que mostraste, o sea, básicamente ustedes lo que hacen es identifican los T-Rex, los TCRs, y después hacen como una suerte de transcriptómica o genómica de los genes que se expresan en las células que expresan esos TCRs, si bien entendí. Entonces lo que ustedes, su pipeline es de una terapia personalizada, o eso lo van a hacer para cada paciente, o la idea es identificar TCRs que puedan ser expandibles a poblaciones. Bueno, en realidad hay un poco las... Bueno, no, en realidad acá para la compañía solamente usamos los TCRs para identificar células que están clonalmente expandidas, pero no sabemos Bien. contra qué reaccionan y no nos importa la especificidad. Bien. Eso nos dice solo que están siendo activadas en el tumor. Bien. Después, en mi laboratorio académico, por supuesto, una de las preguntas hot en el field es tratar de entender qué reconocen esas Treg, y tenemos varios postdocs que están tratando de estudiar un poco la especificidad. Pero en este caso es solo como un biomarcador de células que reconocieron algo en el tumor y se expandieron. Bien, bien, bien. Gracias. Ok. Entonces, ahora vamos a la parte compañía. ¿Cómo se creó esa compañía? La historia fue que un día, a ver, hay varias historias, ¿por dónde empiezo? Un día viene, como así, me imagino que Ariel les debe haber explicado, las Big Pharma van a buscar innovación en los laboratorios de investigación. Y Takeda Farmacéutica, que es one of the biggest pharma japonesa, aunque tiene sus cuarteles también en Estados Unidos, viene al Instituto Curie, así como viene Roche, como viene AstraZeneca, como vienen todos, y quiere ver qué está haciendo en inmunología. Entonces, todos los PI de acá del equipo presentábamos lo que estamos haciendo, y yo presenté esto de las células regulatorias. Y les gustó. Y quisieron hacer una colaboración con el laboratorio para utilizar estas targets y desarrollar anticuerpos contra las Treg. Y entre medio, la valorización, el departamento de valorización del Curie, que eso es clave, porque sin eso no podía haber hecho nada, me venía corriendo diciendo, Eliane, tenés 2 patentes, ¿por qué no crear, dos, en realidad hay 6 patentes que están hechas alrededor de esto, ¿por qué no crear una compañía acá en el Curie, te ayudamos, Tercero, al lado mío, en la misma unidad, Sebastián Amigorena había creado un año antes Nemotherapeutics para desarrollar CAR T-cells, y Nicolás Manel, otro de mis colegas, había creado Stimunity para desarrollar terapias basadas en la modulación de Sting, que es un adyuvante de la respuesta inmune. Y dije, bueno, ¿por qué no? Ya estaba llena de trabajo. Y un día un colega me dice, hay un chico que se llama Luc Boblé, que, acá está el nombre, que es un entrepreneur, ¿cómo se llama? Sí, un entrepreneur, ¿no? Que hace... Emprendedor, gracias, un emprendedor que acaba de vender su compañía y está libre. Y lo llamé, y me da risa porque siempre cuento que es como un encuentro en Mythic, ¿no? Hola, soy Eliane, soy Luke, y pasamos 5 horas juntos porque
hay que entender bien quién es la persona con la cual uno va a hacer la empresa. Y para mí eso es clave, y también es clave del éxito que pudimos tener. Para él, el CEO tiene que tener confianza en la ciencia del CSO, y tiene que tener confianza en cómo el CSO se va a adaptar al mundo industrial. Y yo como científica tengo que tener confianza que voy a depositar mi ciencia y mi trabajo de 20 años de ciencia en una persona que me tiene que ayudar a llevarlo a la clínica de forma correcta. Entonces pasamos 5 horas hablando sobre la vida personal, sobre los objetivos en la vida, la relación con la plata, porque también en las empresas van a ver los millones que se usan, etc. Y al final fuimos a comer a un japonés y en la servilleta dibujamos la inmunocitoquina, porque decíamos, hacer una compañía solo sobre los targets de las T-Rex no es suficiente. Hacer una compañía solo sobre la IL-2 no es suficiente. Ahí se nos ocurrió hacer las inmunocitoquinas. Y dijimos, hagamos eso que es único, y seríamos los primeros a hacerlo en el mundo. Entonces a partir de esa servilleta de papel, al final de esas 5 horas dijimos, lo hacemos, lo hagamos. Y así nació la idea. Y muy rápido, eso gracias al Departamento de Valorización del Curie, hicimos la compañía, la creamos, y lo que es único en la estructura de nuestra compañía, que hay pocas que han podido hacer eso y que realmente es como el ideal, logramos transformar la colaboración que Takeda quería hacer sobre el descubrimiento de los targets en un proyecto de colaboración con la compañía, y lo que se llama un equity investment, lo que quiere decir que Takeda nos pagó un upfront para desarrollar juntos algunos de estos anticuerpos de las T-Rex, y a su vez hizo una inversión en la compañía sin diluirnos, seguimos siendo nosotros hasta este momento los dueños de la compañía, pero de forma tal que el día en que se hizo la Serie A, Takeda tomó acciones. Entonces, logramos crear la compañía, y al principio, si tengo que hablar de cifras, estábamos alrededor de 12 millones. Después, las compañías son un agujero negro, porque la plata entra y sale, y es una corrida sobre encontrar plata. Empezamos a hacer la búsqueda de la Serie A, es decir, fuimos a hablar, Luke y yo, con 800.000 venture capitals, que fue una tarea un poco dura, después si quieren les cuento, y logramos levantar una Serie A de 40 millones de euros en octubre de 2021. Los inversores son fondos de inversores europeos, y logramos una extensión de 5,5 millones más, incluyendo la Venture Capital Brand de la Juvenile Diabetes Foundation, que es americana. Y en septiembre del 2022, un gran reconocimiento científico, Takeda ejerció la opción sobre uno de los targets que hemos desarrollado juntos. Lo que nos da también, o sea, una forma de valorizar lo que hicimos, bueno, tan mal nos decimos, no estamos haciendo las cosas. Y la compañía, sí. Elian, una pregunta, si podés explicar tal vez un poquito mejor qué quiere decir que Takeda ejerció el derecho a first option. ¿Qué quiere decir eso? Ahora ahí vengo, porque la compañía, si ustedes miran en este grafiquito a la derecha, tiene como, digamos, 3 grandes actividades. Una de las actividades, que es tratar de entender esos nuevos targets de las T-Rex, se hizo, como dije acá al principio, en parte en colaboración con Takeda, que algunos targets los desarrollamos con ellos. Y en ese proceso de estudiar la biología, porque una vez que lo identificamos tenemos que entender cuál es el rol en las células regulatorias, es bastante básica, es fundamental la investigación. Cuál es el rol, qué hace en la biología de las células. A nivel de proteína está expresado más en las T-Rex del tumor que en las de la sangre, etcétera, etcétera. Entonces desarrollamos algunos de estos targets, el estudio de estos targets con ellos, con un sistema de
que al final del proceso tienen la opción de que ese target pertenezca a Takeda, o sea, se compraron el target, como así decirlo, compraron la licencia. Una licencia, digamos. Exacto, del target. Entonces eso lo pongo acá en el contexto del financiamiento porque es también parte de lo que nos ayuda a financiar la compañía. Porque el talón de Aquiles de la compañía es cómo financiarla también, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos desarrollando hoy en la compañía? Tenemos tres grandes ramas de desarrollo. La primera son estas inmunocitoquinas que son las Treg starvers, con distintos anticuerpos. El primero usamos anti-CTLA4, que ya estaba en la clínica, porque nos permite más rápido ir a la clínica, pegada a las variantes de la IL-2. El segundo sale de nuestra pipeline, y elegimos SR8, como anticuerpo para pegar a las variantes. Después tenemos toda la rama de autoinmunidad, en la cual usamos estas IL-2 modificadas que activan sobre todo las Tregs, y las hacemos en forma para que sea estable de una FC inerte pegada a, esto solo para transporte, no nos pega ningún target, pero estabiliza la proteína. Y después internamente desarrollamos nuevos targets para nosotros y algunos con Takeda. Entonces, hoy día, la molécula más avanzada es la primera que llamamos EGLE-001, que ya terminamos el discovery y estamos empezando a hacer todo lo necesario para llegar a la clínica. Ahora explico más en detalle en las próximas slides. Lo que estamos aprendiendo con este EGLE-001 lo vamos a aplicar al segundo, que es el EGLE-002. En paralelo estamos haciendo el desarrollo del EGLE-003, que es en autoinmunidad, un poquito de trabajo, y seguimos estudiando de forma fundamental la biología de los nuevos targets. Todo esto de la biología de los nuevos targets se hace en colaboración con mi equipo académico. ¿Y eso qué me permite a mí? Me permite financiar de forma abundante la investigación fundamental, y a su vez de permitir todos los estudios preclínicos necesarios para el avance de la proteína. Entonces hay una colaboración muy estrecha entre mi laboratorio y la compañía, en el cual hicimos un cuadro muy fácil de trabajar, que es toda la propiedad intelectual de lo que sale de las acciones conjuntas, se comparte 50% para la academia, 50% para él. Entonces, rápidamente, ¿cómo siguió la historia? Teníamos todos los targets, los priorizamos, nos fijamos que esos targets estuvieran en las Tregs de todos los tumores que estaban publicados, y después, acá esto también es muy importante, el savoir-faire, el conocimiento del laboratorio, se transfiere poco a poco a la compañía. Entonces, todo lo que sabemos hacer en el laboratorio, que somos expertos en células regulatorias, sabemos hacer fax multicolor para saber si el target está presente en las Treg de la sangre, de los ganglios del tumor, tenemos acceso a las muestras de los pacientes, sabemos hacer knockout genéticos con CRISPR-Cas9 de la molécula nueva en cuestión, y ver cómo cambia la biología de las Treg. Tenemos los modelos animales para ver eficacia del tratamiento. Todo eso, que es realmente lo que sabemos hacer acá en el Curie, de a poquito se fue transfiriendo a EGLE, y EGLE lo aplica sobre todo para hacer los estudios preclínicos. Entonces les expliqué que la primera molécula es esta, que es un anti-CTLA4 pegado a las IL-2 antagonistas, que nos permite ser específica del tumor, tener menos autoinmunidad que una molécula que no es específica de las Treg del tumor, y tiene este mecanismo de acción único que depriva a las Treg de IL-2 y le induce la apoptosis, y deja las otras células efectoras intactas para que puedan destruir al tumor. Entonces, esto está para mostrar, en el hombre el target se expresa donde se tiene que expresar, no importa, son estudios de fax, y después lo que hicimos en la compañía, en colaboración con el Curie, es en modelos animales, mostramos que si damos nuestra molécula, somos capaces, agarramos ratones humanizados, porque nuestra molécula no cross-reacciona con los ratones normales, entonces tenemos que usar ratones en los cuales ponemos sistema inmune humano y tumores humanos, y en estos ratoncitos humanizados, cuando los tratamos con
el EGLE001 logramos depletar las Treg del tumor y no aumentar las CD8, que son las que destruyen el tumor, y no modificar mucho las otras células. Y lo mismo en células humanas, estos son todos los estudios preclínicos, si agarramos pedazos de tumores humanos y los disociamos, y ponemos nuestra molécula, el EGLE001, vemos que matamos a las Treg que venían en el microambiente tumoral, pero no matamos a las células efectoras, CD8 y NK, que son las que destruyen al tumor. Y con todos esos resultados, estamos en este proceso que nos lleva a la clínica. Entonces, ¿este proceso cómo es? Identificamos el target, que es nuestro discovery. Los identificamos y los priorizamos. Después se hace el target validation. Lo verificamos a nivel proteína. Estudiamos la función con todo lo que le mostré. Hacemos los estudios está ahí, estudiamos la función. Después, de todos los anticuerpos que se generan, hicimos campañas de anticuerpos, generamos anticuerpos, por ejemplo contra el CSR8, porque el CTLA4 usamos uno que estaba libre de operación, y después tiene que hacer un screening de los 20.000 anticuerpos que tuvimos, había que encontrar cuál era el más adecuado, se humaniza, se ingeniería, y se empieza a hacer lo que se llama la pre-CMC. CMC quiere decir Chemistry, Manufacturing and Control, que es parecido a la GMP of Clinical Grade Production, que es lo que permite saber si la molécula va a ser capaz de ser producida en suficiente calidad, sin degradarse, y en cantidad suficiente para poder hacer un medicamento e inyectarlo en el hombre. Y una vez que todo eso está hecho, se estudian el mecanismo de acción y la eficacia en modelos de ratones preclínica o en muestras humanas, y ahí empieza toda la batería de lo que se llama el regulatory preclinical, que hay que estudiar si la molécula es segura. Y se hacen estudios de toxicidad en los monos, y se hacen todos estos estudios que son la farmacokinética, la farmacodinámica, la absorción, distribución, metabolismo y excreción, la tissue cross-reactivity para ver que no sea tóxico y que tenga off-target effects, y la producción en grado clínico, que se llama la CNC. Y al final, se diseña estamos acá, el clinical trial, y antes de ir al hombre, toda esta información que se ha generado a lo largo de estos años, se escribe en un protocolo que se presenta a la alta autoridad de salud, que en Argentina es la ANMS, es la AMSAT, acá es, bueno, en la AMSAT. ¿Cómo es? AMNAT. Y ahí lo que estamos, que es más o menos, porque estamos, por ejemplo, acá, estamos terminando de escribir ese documento para tener la aprobación para ir al hombre. Entonces, ¿dónde estamos en EGLE hoy? Ya hicimos para el primero, EGLE05, identificación, la validación, la optimización, el early preclinical, el regulatory, ya tuvimos los primeros returns positivos de agencia regulatoria, y estamos terminando los estudios en los primates, terminando de manufacturar la molécula para poder inyectar en el hombre, y definiendo la estrategia clínica. Que vamos a hacer un estudio, el primer estudio es un estudio sobre todo de toxicidad, en la cual se hace monoterapia, un diseño de 3+3, es decir, se hacen 3 pacientes en una dosis, si no es tóxica se agregan 3, y se pasa así por palier de dosis hasta encontrar una dosis tóxica, y una vez que se define una dosis no tóxica, se pasa a la próxima etapa. Y esto lo vamos a aprovechar de hacer acá en el Curie, con muchos estudios anciliares que nos van a permitir terminar de entender cómo la molécula anda en el hombre. Todo esto para el EGLE001, pero hicimos lo mismo en paralelo para el otro que activa las Treg en autoinmunidad, nada más que acá lo mostramos que activa solo las Treg, que es eficaz en el ratón, y estamos en lo mismo. Entonces, yo creo que esta es mi última slide, sí, es la otra es. Si hago como un resumen de cómo pasó todo empezó con esto, con las publicaciones y las patentes relacionadas a las células T regulatorias, a la inmunoterapia en el equipo. Esas patentes se hicieron en el 2019 y en el 2020. En el 2020 creamos la compañía como un spin-out del Instituto Curie, donde los fundadores somos Luc, que es el CEO, yo y 10% del Instituto Curie.
En octubre logramos la alianza con Takeda. Ahí logramos por un concurso tener un lugar independiente en una incubadora de empresas acá a 15 minutos del Curie, lo que en París es bastante difícil, y empezamos con la primer plata, que fue el seed de Takeda, hacer los estudios preclínicos. Logramos llegar con esos primeros resultados a juntar la plata para la serie A, y con esa plata empezamos a hacer toda la parte regulatoria y producción de la proteína en grado clínico, y ahora estamos por empezar la serie B para ir al ensayo clínico, y si todo sale bien, en el septiembre de 2024 podríamos estar inyectando la molécula por primera vez en el hombre. Entonces, la compañía hoy somos Luke, CEO, yo, y un Chief Financial Officer, con todos los board members que son los representantes de los venture capital que nos dieron la plata, los board observers que nos aconsejan sobre la ciencia ¿cómo se llama? La estrategia. Acá están los inversores y los partners, y ahora acabamos de cumplir los 3 años, y la compañía que empezó con el bioinformática, que nos hizo el pipeline que está acá, que le pagamos nosotros con nuestra plata, hoy es esto, y vamos a crecer de 10 empleados más este año para poder llevar a cabo todo lo que tenemos prometido de hacer. Y listo, ahí termino. Me parecen contentos la gente, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias. Elia, la verdad que muy, muy impresionante lo que han podido lograr hacer en tan poco tiempo. Tenemos 2 preguntas. Lili, no sé si la querés hacer vos a la pregunta. Hola, ¿qué Lili, tal? Bueno, felicitaciones, la verdad que impresionante. Espérate, voy a poner. A ver. Tenía muchas preguntas, no sé cuál fue la última que hice, pero súper interesante. Lo que no me quedó claro es la relación con Takeda, digamos. No entendí. Sí, Ellos Takeda, sí, no está claro, porque Takeda tiene un doble error. Por un lado tiene un rol que hizo con una colaboración con la empresa para tratar de encontrar nuevos targets, y por otro lado es inversora de la compañía. Entonces tiene un doble rol, es eso, inversora y colaboradora. Y la otra pregunta que tenía, ya que me dejaron, digamos, los ensayos clínicos en humanos es muy, muy costoso. Entonces, mi pregunta es si, a ver, ¿ustedes tienen pensado llevarlos a cabo desde la startup, en colaboración con Takeda, llegar hasta los ensayos preclínicos, terminarlos, y después de esa parte fusionarse a alguna de las farmas grandes o a Takeda? O sea, esa parte, no sé qué tienen pensado. Fusionarse a Takeda, esperemos que Takeda quiera, no sé, no somos nosotros lo que decimos, pero no. La idea nuestra es, como logramos recuperar bastante plata, la idea es poder nosotros hacer el ensayo clínico, lo que nos aumenta el valor de nuestra molécula. Si las licenciamos ahora, es como que perdemos en valor. Entonces, lo más caro no es el ensayo clínico, lo más caro es la producción de la molécula en grado clínico. Un ensayo clínico así de fase 1, como estamos haciendo, sale 2 millones, una cosa así, que no es para pero va creciendo, fase 1, fase 2, fase 3. Bueno, por eso, entonces lo primero que hay que hacer, nuestro objetivo es llegar a este ensayo de fase 1 y mostrar que la molécula por lo menos no es tóxica. Y ahí hay como mucho, todavía no sabemos qué va a pasar, porque puede ser que la molécula no ande y no me invitan nunca más a hablar acá. Te vamos a invitar de nuevo para contar. Ojalá que funcione, pero todo es importante. Bueno, llegar con ustedes, puede ser que la molécula no sea tóxica, entonces que alguna otra farma despierte interés, o que podamos juntar bastante plata para seguir nosotros adelante. Puede ser que la molécula ande fantástica y que nos quieran querer comprar, o puede ser que nosotros tengamos la solvencia de entrar en bolsa y convertirnos en una empresa independiente. Pero hay un poco, estamos abiertos a todas las posibilidades, no nos gustaría venderlo hoy, vamos a ver cómo el tiempo dirá, ¿no? Muchas gracias. Yo tengo
Una pregunta sobre cómo es la relación con Curie, desde dos aspectos, digamos, cómo tu relación personalmente contractual con Curie, cuál es el arreglo que vos tenés con Curie, y vos explicaste un poquito, digamos, de que, bueno, de que muchas de las actividades de Hegel se hacen en el laboratorio de Curie. ¿Cómo está formalmente acordado eso? Ok, hay dos cosas. Una parte es yo como investigadora, que no dependo del Curie, dependo del INSERM, que es el equivalente al CONICET. Mi empleador es el ministerio, el INSERM. Entonces yo, para poder tener un cargo en EGLE, tuve que pasar una comisión de deontología que me permite, siendo funcionaria del Estado y reteniendo mi salario al 100%, trabajar un día por semana, es decir, el 20% de mi tiempo en la compañía. Por eso soy acting. Sí, eso, pero yo no soy empleada de la compañía, yo hago como Muy un bien. consulta, ¿ok? Y gano poquito, porque tiene un plafón comparado con lo que ganan todos los empleados de la compañía. Pero bueno, es mi elección, a mí me gusta la ciencia fundamental y por ahora quiero seguir haciendo las dos cosas, así que... entonces eso me permite legalmente trabajar en la compañía. Después, después eso soy yo, como me estaba volviendo loca porque es muy difícil mantener, no tener un conflicto de interés entre la parte académica y la parte industrial. A mí se me ocurrió hacer un contrato cuadro, marco, en el cual yo todo lo que es la actividad TERREC, desde que creé la compañía, lo financio con la compañía y no con fondos del Estado. Entonces, todo lo que sale de ahí, como decía antes, la propiedad intelectual está compartida. Después hago otras investigaciones en mi laboratorio académico y eso tengo lo financio con grants del Estado, como todo el mundo. Pero para no mezclar, porque si no es muy difícil, y mismo con los colegas, y mismo con la gente, de mantener esa neutralidad en los conflictos de interés. Entonces así si uno dice, bueno, todo es 50% para cada uno, es como que da más paz a todo el mundo. Si no, es complicado con la gente, es complicado con los estudiantes que acá ganan la mitad que en el EGLE, es complicado uno está un poco ¿cómo se dice? Sí, con la economía de los otros, sí. Pero entonces, digamos, con Curie, porque vos, digamos, hay actividades de Hegel que se hacen en Curie. No. EGLE es casi independiente y yo lo que hago son contratos de colaboración, por ejemplo. Yo digo, el próximo contrato que vamos a hacer es vamos a estudiar en single cell, como hice antes, pero haciendo ATAC-seq y RNA-seq y TCR-seq y Spatial Transcriptomic. Entonces escribo un proyecto y ese proyecto está financiado por la compañía, lo hacemos acá, pero y algunas cosas la hago con la compañía, pero lo dirijo yo acá en el Curie, digamos. Bien. Y después si salen resultados, patente papers, compartimos la propiedad intelectual. O sea que las actividades que tienen que ver con Hegel las paga Hegel, por más que se hagan en Curie. Sí. Y a nivel contractual, ¿cómo se maneja? O sea, ¿quién es el que da la aprobación para que esas cosas se puedan hacer? A través de la estructura de valorización se hacen contratos, como haría un contrato, como hago yo contrato con Roche, con Genentech, con mis otros colaboradores. Se hace un contrato con donde está todo explicado, los costos, las personas, sobre todo cómo se tratan los datos de los pacientes, cómo se comparte la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Bien. ¿Alguna pregunta del público? No quiero tampoco monopolizar la palabra. Desde la perspectiva de la gente que está en Argentina, gente que tiene dudas de cómo poder, digamos, tener este rol de equilibrista. Yo tengo una pregunta, perdón. Sí, tengo una no, pregunta Mariana. acerca de, justamente, acerca del rol del Departamento de Valorización de Curie, digamos, en todos los acuerdos que hacen con la empresa, porque me imagino que eso debe ser crítico. Clave. El tema para la patente y los distintos tipos de contratos y cosas que... Clave, si no tenés una estructura de valorización atrás, no se puede hacer nada. Nada, o sea, todo desde la escritura de las patentes hasta la creación de la compañía, los contratos tripartitos, Egle, Takeda, Curie, Pasteur, porque hay parte que hacemos con el Instituto Pasteur, todo eso está gracias a que tenemos, ese es el valor de tener una estructura de valorización dentro del Curie.
no dependemos de la estructura de valorización hay es la otras. oficina de vinculación que llamamos nosotros, la que vos llamás de... Exacto, que en Argentina en general hay una oficina de vinculación del CONICET, no tienen una en cada instituto, acá es como un lujo tener una No oficina hay. de Bueno, en las vinculación. universidades hay, digamos. Sí, en las universidades, pero no en los institutos. Acá también hay en la universidad, pero el Claro. problema es cuando querés hacer cosas con la universidad, estás en la lista y es de una lentitud increíble. En cambio, acá ya abro la puerta y lo tengo al lado. Si pudieses enumerar, digamos, para vos, cuáles son las cosas, las características del Tech Transfer de Curie que para vos realmente han sido realmente útiles, ¿cuáles serían? O que realmente te han ayudado a poder hacer esto. Bueno, pero es como lo que hace cualquier oficina de Tech Transfer. Tienen que tener un attorney, un abogado, project managers que se ocupan de todos los intercambios, los 200.000 mails, la ida y vuelta, una persona que ayuda a hacer las patentes y una persona especializada en contratos. Entonces, son todas esas... cuando yo digo eso, hay 2 o 3 personas en cada uno de esos puestos. O sea, pero también en cuanto, por ejemplo, a la reactividad, la claridad en la comunicación, gente que tenga experiencia en este tipo de cosas, digamos, porque en general, lamentablemente, incluso acá también en Europa, digamos, las KTO en general tienen una reputación que no es la mejor a veces, sobre todo en relación con la industria. Después, como todo en la vida, depende de uno. Yo, si tengo que ser honesta, que lo que te decía off micrófono, me volví una experta abogada, una experta escritora de patente, una experta escritora de contrato, porque atrás hay que revisar todo, releer todo, hay errores, hay que relanzar la gente, pero como todo el mundo. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, a pesar de eso, es como un lujo tener una oficina de valorización con nosotros, pero es mucho esfuerzo y bueno, hay que ser un poco obsesivo compulsivo para poder hacer estas cosas, ¿no? Sí, ser emprendedor la verdad que es una raza aparte, diría yo. Y con respecto a cómo es la relación con tus compañeros, con los otros científicos, digamos, que por ahí no se han lanzado en la aventura del entrepreneuriado. Con los compañeros y con la vista de afuera, de repente, bueno, pero voy a hablar de algo re personal, no sé. Pero está bien, ¿eh? O sea, si es como no es un decir, problema para hay una vos... cosa que el hecho de mostrar todo eso es como que te pone un poco en un pedestal, ¿no? Porque ahora dejé de ser la científica como todos los otros, y dice, vos que tenés plata, vos que tenés la empresa, vos que... Te aleja un poco de la gente, no es simple. Y eso, y crean celos, etc. Lo que pasa es que acá, en el Curie, tenemos un sistema en el cual compartimos la plata a todos los científicos de la unidad. Entonces cada grupo se paga los salarios, pero tenemos un pozo común en el cual lo compartimos. Es un sistema un poco comunista, que anda porque somos un laboratorio rico, porque yo creo que en un laboratorio pobre nos sacaríamos los ojos. Pero eso, si uno puede convertir los éxitos es mi forma de ver, ¿no? en éxitos compartidos y hacer participar a la gente del movimiento positivo, se pasa bien. Pero bueno, es difícil, si nos genera mucho celo, genera celos, ¿no? Y más allá del porcentaje, digamos, que de las patentes, porque eso es virtual, digamos, o sea, ese porcentaje se hace efectivo si el día de mañana usted los compra una empresa o hacen un M&A o firman una licencia, y esas son todas cosas que pueden ocurrir. Bueno, la o licencia no, con Takeda, eso fue efectivo. Bien, pero más allá de eso, digamos, ¿cuál es el interés de Curie, digamos, en participar en esto? Enorme. Enorme porque es el ejemplo de valorización de la investigación que sale del instituto, y es como como si se nos retorce un investissement, ganar sobre la inversión, porque ellos invirtieron en mi equipo, el Curie me da plata, las plataformas están subvencionadas, Curie paga este equipo de transfer, entonces esto es como el ejemplo de a qué sirve toda esa inversión del Curie.
Y encima está el objetivo final, que es el día de mañana poder tratar los pacientes que vienen al Curie con una nueva posibilidad, que es una nueva droga, que podría ser el último fin social, in fine, que yo creo que es el fin del Curie también. Pero está muy lejos de que ande. Bien. Una última pregunta por mi parte, o sea, no sé si es información confidencial, cuando se hizo la licencia, digamos, el out licensing de las patentes de Curie a Eagle, ¿cuáles son las condiciones más o menos, digamos? No, la condición es fácil, la patente es exclusiva. Uno no puede, la licencia es exclusiva, uno no puede crear una compañía si no tiene la licencia exclusiva sobre la invención, porque si no, nadie te va a dar un peso. O sea, lo primero que miran los inversores es si la patente cubre todo lo que se haga en la compañía. Si no, uno compite consigo mismo. Entonces, no es tan confidencial, y yo creo que es igual en todas las compañías. Las licencias son licencias exclusivas que permiten después explotarlas, si no estás muy condicionado. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, yo tengo una consulta, justo estamos acá en el área de vinculación tecnológica del CONICET y nos pareció muy interesante, obviamente, toda la charla. Es similar a muchas de las cosas que obviamente también ocurren, afortunadamente, en el último tiempo en la academia acá también, con otras diferencias, pero con algunas similitudes. Y algún punto en la parte de la licencia, en los acuerdos comerciales, ¿ustedes negocian hitos o solamente negocian, es decir, además de las regalías de ese porcentaje, también tienen obviamente pagos por hitos? Sí, obviamente, hay pagos, hay royalties, hay milestones, sí, está todo súper encuadrado. Perfecto. Bueno, era un punto y muy interesante también lo que comentaste respecto del conflicto de interés, me parece, la verdad, para imitar y para tenerlo presente. Llevó tiempo encontrar un sistema que permitiera que estuviéramos todos más o menos cómodos, porque genera incomodidad. Eso, los conflictos de interés, eso es re importante. O sea, sí, eso estoy contenta de que llegamos a esa solución, porque es difícil de gestionar. Bueno. Yo tengo ahora no, 20, no era mi última pregunta, ahora es mi última pregunta, o sea, para vos, toda esta experiencia hasta ahora desde el punto de vista, porque en general, o sea, yo he trabajado en dos startups, he tenido que estar cerca con emprendedores, y es un trabajo muy difícil, digamos. Y en general, o sea, yo creo que desde afuera eso no se tiene muy en cuenta el aspecto humano de esta aventura. Para vos, digamos, desde que empezaste hasta ahora, hasta donde lo quieras contar, cómo lo has vivido, cuáles son las cosas que has aprendido, qué cosas positivas sacaste, qué cosas no tan positivas sacaste. Sí, no, yo aprendí a pasar, pues soy mujer encima, entonces aprendí a pasar de llorar a sacar las garras. Fue un proceso duro que tuvo que aprender, y eso, nada, es duro, y es una psicología lejos de la de los científicos, no es nada fácil. Pero bueno, se aprende como todo, hay que tomarlo como una... yo siento que en estos años aprendí lo que no aprendí en mi vida, es súper challenging, y encima, bueno, si más o menos anda bien, es como, de ahí uno saca la fuerza, pero sí hay momentos que son bastante duros psicológicamente también, y yo pienso que el hecho de ser mujer me juega en contra enormemente, porque hay como un paternalismo de la gente que viene de la industria sobre los científicos, como decir de no tenemos la apertura industrial, cuando uno la tiene tanto como ellos pueden tener una apertura científica, o sea, y hay también un enorme paternalismo por el ser mujer, como digo yo, el mansplaining, bueno, estoy acostumbrada a que los hombres me enseñen la vida, pero bueno. Pero además un ambiente súper masculino, ya de Por eso, sí. Pero bueno, qué sé yo, por eso pasé de llorar a sacar las garras, es así. Al principio me daban de llorar y después digo, bueno. Sí, no es para los faint at heart, como dicen en inglés, digamos. O sí, porque yo no me considero tampoco una súper fuerte, pero se aprende como todo. Se sufre un poquito, pero se aprende. Bueno, muchísimas gracias. Si no tenemos más preguntas, quería solamente compartir mi pantalla, ¿no?, para hacer un último anuncio antes de despedirla a Eliane y agradecerle por esta presentación que realmente, por lo menos desde mi punto de vista, estuvo muy, muy interesante.
Sobre la próxima charla que vamos a tener en 2 semanas, la próxima charla que vamos a tener en 2 semanas, la fecha ha cambiado, hemos tenido un cambio de fecha y de orador, el tema va a ser el mismo. La próxima charla vamos a abordar el tema de lo que es un ecosistema de innovación, que es un tema que es muy importante, digamos, y vamos a ver el caso, cuando mi slide aparezca, de una iniciativa que se está realizando entre Holanda y la parte flamenca de Bélgica, y ahora también se están extendiendo a Holanda, a Alemania y potencialmente a la parte walonia de Bélgica, que se llama RexMed, que es una asociación que pertenece al Estado, que están invirtiendo mucho dinero en crear un ecosistema público-privado en todo lo que tiene que ver con medicina regenerativa. Veo que mi slide no aparece. Ahí está. ¿Ahí está? Bien. Bueno, lo voy a dejar así porque me parece que no se puede compartir. Entonces la charla, hay un cambio de fecha, va a ser el lunes 27 de marzo, ¿sí? La fecha anterior era el jueves previo, va a ser el lunes 27 de marzo. Y el presentador va a ser Frank Lauten. Frank Lauten es una persona con muchísima experiencia en clínica también y con todo lo que tiene que ver con llevar biotecnología al mercado. De hecho, él está detrás de la primera aprobación de una terapia génica en Europa, para darle una idea de la experiencia de esta persona. Así que, bueno, él nos va a contar qué es RexMed, cómo lo están montando y cómo se genera desde una iniciativa estatal la generación de un ecosistema de innovación en un tema, es una iniciativa súper interesante la que están haciendo en un tema particular, como en este caso, como es la medicina regenerativa. Así que bueno, habiendo dicho esto, Elian, muchísimas gracias por haber participado hoy con nosotros. La verdad que fue muy interesante la charla. Y bueno, muchísima suerte con Hegel. Si hay otro ciclo de charlas, el año que viene te podemos volver a invitar, haya funcionado o no la fase 1. Depende, si no anda no vengo. Si no funcionó, vas a tener también muchas cosas aprendidas para compartir con nosotros también, que también eso es parte de ser entrepreneurs, eso también aprender de los fracasos. Así que muchísimas gracias, Lea, la verdad que fue muy inspiradora tu charla. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y suerte con el ciclo. Muchas gracias, Elia.